Looks like we have people. Yes, I'm going to get started. Welcome. Comencemos. Bienvenidos y muchas gracias por unirse. Bienvenidos a este lanzamiento público a la solicitud de los bancos a que adopten una política de exclusión de las Amazonas. Es un compromiso para finalizar la financiación de inversión en las actividades de petróleo y gas en el bioma amazónico. Soy Sephora Berman, directora del Tratado de No Proliferación en el Amazónico. Speaking to you today from the unceded territories of the Squamish, Musqueam, and Tsleil-Waututh nations in Vancouver, Canada. Les hablo desde la zona de naciones indígenas de Vancouver, en Canadá. Nos alegra tener gente de CONIAE, Andrés Tapia, Nemoandi Gikita, Nangi Wamkakit, a quien escucharemos en breve, al igual que Angeline Robertson, investigadora senior del Grupo de Investigación de Stand Earth y Pendel Marshall Hallmark. A pesar de que no pudieron estar aquí, Marlon Vargas, presidente de CONFINAE, y José Gregorio Díaz Mirabal, coordinador general de la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA, también han hecho algunos comentarios que compartiremos con ustedes. Esta es una campaña lanzada en colaboración entre Amazon Watch y Stand Earth, con apoyo de aliados indígenas, incluyendo CONFINAE y COICA. Antes de comenzar, quiero recordarles que tenemos la opción de interpretación. Pueden hacer clic en el icono del globo y seleccionar el idioma que quisieran escuchar. El programa de hoy estará disponible en español y en inglés. También hay un botón de preguntas en la parte inferior de su pregunta. Trataremos de responder la mayor cantidad de preguntas al final de la sesión. Nuestro equipo está dispuesto a contestar en tiempo real. Así que, por favor, envíenos sus preguntas con la función de preguntas y respuestas. Le doy ahora el paso a Pendel. ¿Nos puedes explicar un poco más acerca del contexto? ¿Por qué estamos viendo esta situación y por qué se busca esta política? Bien, gracias a todos por unirse. La política de exclusión en el Amazonas, como dijiste, es un compromiso para que los bancos dejen de financiar e invertir en empresas que lleven a cabo explotación de petróleo y gas o en actividades de explotación de petróleo y gas en el bioma amazónico. Y esta solicitud llega en un momento crítico. Hemos visto un nivel sin precedentes de presión sobre las instituciones financieras para que dejen de financiar la exploración de combustibles fósiles y para continuar con los esfuerzos del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1.5 grados. El reporte de mayo identifica una mayor expansión de los proyectos de gas que es inconsistente con la ruta al cero neto de 2050. IPCC envió un reporte donde resalta la importancia de reducir las emisiones temprano en esta década. Las federaciones indígenas, que representan a 500 nacionalidades y más de 4 millones de indígenas, ha presentado y se ha aprobado una medida en el último Congreso de IUCN para proteger el 80% del Amazonas en el 2025. Esta solicitud de una política de exclusión fue liderada por la presión que ejercieron los cuerpos indígenas para limitar la exploración en el Ártico. Y estas exclusiones árticas, muchos bancos que la adoptaron hemos identificado que están en alto riesgo o expuestos a la financiación de petróleo y gas en el Amazonas. Estamos utilizando ese mismo marco, ese mismo raciocinio como la hoja de ruta para lograr una exclusión en el Amazonas. Ya estamos viendo los efectos devastadores del calentamiento global en todos lados, pero es importante resaltar la importancia de esos impactos en la selva amazónica. Hay muchas implicaciones de derechos humanos. El Amazonas es hogar de miles
de indígenas que han mantenido y restaurando la zona amazónica por milenios. Y estas personas han sido atacadas y asesinadas por defender sus territorios de los proyectos extractivos. Eso es algo que hemos visto al observar los listados de los países más peligrosos en el mundo para los ambientalistas y el activismo indígena. Algunos de los lugares más peligrosos en donde está incluyen al Amazonas colombiano y ecuatoriano. También estamos viendo impacto significativo en la biodiversidad. El Amazonas contiene aproximadamente el 10% de la biodiversidad del mundo. Y tiene una gran importancia para las cadenas de suministro alimenticio mundial. Regula sistemas hídricos, absorbe cerca de 120 millones de toneladas métricas de carbono por año. Y como estoy seguro de que muchos de ustedes conocen, el Amazonas ya está llegando a un punto de inflexión debido a la deforestación y los incendios provocados por aquellos interesados en llevar a cabo sus actividades industriales. Partes del Amazonas han llegado a lo que los científicos conocen como ese punto de inflexión, donde dejará de ser un sifón y pasará a ser un emisor de carbono. Y eso, por supuesto, tendrá efectos catastróficos en el clima global. El petróleo y gas, y este punto es muy importante para llevar a cabo esta discusión, por lo general no se consideran como industrias deforestadoras, entre comillas, para el sector financiero y para la mayoría de las personas, de la misma manera que las actividades agroindustriales. Pero vale la pena mencionar que las industrias de petróleo y gas son las primeras, por lo general, de entrar a partes prístinas de las selvas, abriendo el paso, ahí sí, para el ingreso de más industrias y así afectar en mayor proporción de esas selvas. Entonces, debido a la importancia del Amazonas como hogar para indígenas y como fuente para combatir el cambio climático, es de importancia que los bancos implementen una estrategia para que limite o corte la inversión en estos proyectos y en estas empresas. Angeline Robertson, nuestra colega, nos comentará un poco más acerca de los detalles de la política de exclusión amazónica y la estrategia que queremos que adopten los bancos, pero quiero resaltar tres de sus principales componentes. El primero es un compromiso inmediato para finales de este año o a más tardar de no financiar o invertir en la expansión de cualquier actividad de petróleo y gas en el bioma amazónico. En segundo lugar, un compromiso para finalizar en el año 2025 la financiación e inversión en todas las empresas que se encuentren involucradas en este momento en actividades de petróleo y gas, a efectos de facilitar la reducción responsable de las operaciones. Y el tercer punto es un compromiso para cancelar todos los créditos, cartas de crédito y créditos renovables para todos los comerciantes de petróleo y gas que se originen en el bioma amazónico para finales del 2022. En nuestra investigación para construir esta campaña, identificamos una serie de bancos principales que están muy expuestos al petróleo y gas en el Amazonas y nos contactamos con ellos para hablar acerca de la posibilidad de adoptar esta exclusión. Muchas gracias, Pendle, por ese contexto. Quisiéramos escuchar ahora de los líderes indígenas y tenemos a líderes de CONFAIE, pero creo que no veo aquí en la pantalla, pero ojalá tengamos a Nemo Andy Gigita, directora de Mujeres y Salud, Andrés Tapia, director de Comunicaciones, y Nanki Wankaki, director de Territorios. Quisiera comenzar primero para compartir algunas citas de los líderes que no se pudieron unir a esta charla hoy, pero que desempeñan un papel crítico. En primer lugar, tenemos una cita de José Gregorio Díaz Mirabal,
coordinador general de COICA, dice: nuestra lucha colectiva por la defensa de nuestros territorios es la lucha por la protección banks to exclude all types of financing and investment in any kind of oil or gas activity carried out in the Amazon. This is an urgent and necessary. Esta es una propuesta urgente y necesaria para proteger al menos el 80% de la selva amazónica antes del 2025. La IUCN ya ha aprobado esta medida y las corporaciones deben seguir este mandato. Cualquier banco que continúe apoyando las industrias de combustibles fósiles que le hacen daño a los bosques tropicales no pueden ser declarados nuestros aliados en la lucha contra el cambio climático. Maldon Vargas ha dicho que los bancos que financian esta destrucción son cómplices en una amenaza genocida contra nosotros, una amenaza a la existencia de la humanidad y el planeta. Estas son citas muy poderosas y muy fuertes de nuestros líderes y tenemos el placer de tener a varios líderes amazónicos con nosotros. Quisiera preguntarle al señor Tapia si nos puede explicar un poco acerca de cómo es que Confinae se ha opuesto y se ha resistido anteriormente a estas actividades y cómo se trabaja o cómo se considera la importancia del trabajo de los bancos para adoptar esta política, esta exclusión amazónica. Muy buenos días con todas las personas que nos están escuchando y siguiendo a través de esta plataforma. Agradecer mucho a la invitación y a este evento organizado conjuntamente, donde también estamos participando como dirigentes del Consejo de Gobierno de la Confeñae, y las palabras que se leían de los testimonios de nuestro presidente Marlon Vargas reflejan muy bien lo que es nuestra visión al respecto. Y sin duda la Amazonía ecuatoriana tiene un proceso histórico de lucha y resistencia. Desde su fundación en el año de 1980 ha sido constantemente la amenaza por la ampliación de la frontera extractiva, la constante dentro de nuestras organizaciones. Pero frente a ello, la lucha y la organización de las nacionalidades, las organizaciones de base, ha hecho retroceder a muchas de las empresas, sobre todo petroleras. Recordemos en la década de los 80s y los 90s, la empresa Burlington, que pretendió implantarse hasta la década del 2000 en territorios del centro-sur amazónico. También la amenaza de varias compañías en torno al bloque 28, sobre todo las empresas como Tripetrol, entre otras, que también en la década del 2000 no pudieron implantar sus proyectos extractivos debido a la fuerte resistencia en la provincia de Pastaza de las nacionalidades y los sectores sociales. El caso Sarayaku, donde la compañía petrolera CGC tuvo que retroceder y salir frente a la gran organización del pueblo quichua de Sarayaku, que en ese momento enfrentó a la compañía petrolera y que luego incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció medidas cautelares en favor de ellos ante la vulneración de derechos colectivos. Y más recientemente también el caso de la resistencia Waorani, donde se obtuvo una demanda histórica de acción de protección que blinda 220,000 hectáreas de territorio amazónico, evitando que este sea explotado en territorio Waorani. Todos estos procesos de resistencia se han dado pese a que los intentos del gobierno de ampliar la frontera extractiva han sido constantes. En la década del 2007 al 2017 se dio el intento de ampliación de la frontera petrolera con la ronda suroriente durante el gobierno de Rafael Correa, pero esto también tuvo la respuesta organizada de las nacionalidades y no logró concretarse. Incluso en el gobierno anterior de Lenín Moreno, dos bloques tuvieron que ser declarados, un bloque tuvo que ser declarado en fuerza mayor al no poder realizar procesos de extracción. Actualmente tenemos varias amenazas en el bloque 28 en la provincia de Pastaza, donde están asentadas las cabeceras principales de los ríos Napo y Pastaza, que alimentan las cuencas del Marañón y el río Amazonas, pero existe un proceso de resistencia. Frente a ello, un tema de fondo y central para nosotros es lograr que los bancos realmente adopten una política ambiental que no vulnere los derechos colectivos y que realmente esté en el marco de los derechos a la naturaleza que tiene la Constitución del Ecuador, una de las más avanzadas en términos de defensa de los derechos, pero que al mismo tiempo no se cumplen
cuando las empresas intentan pasar por encima de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades y de los propios derechos de la naturaleza. Por ello, el hecho de que varios bancos hayan asumido el compromiso de dejar de financiar el comercio de crudo, precisamente procedente de los bosques ubicados en el centro sur amazónico, para nosotros es un gran avance, es un logro importantísimo, porque refleja una campaña de incidencia y sobre todo un resultado concreto que conmina a que más bancos vayan adoptando este tipo de políticas. No solo bancos estadounidenses o bancos europeos, también los bancos asiáticos o también de cualquier parte del mundo, porque caso contrario, el compromiso que los estados, que los gobiernos han asumido, y actualmente lo ha dicho el presidente de la República, de ampliar la frontera petrolera, de duplicar la producción petrolera en el país, lo que hace es comprometer nuestros territorios, comprometer más de 3 millones de hectáreas de los bosques mejor conservados del planeta. Estamos hablando de las zonas en torno al Parque Nacional Yasuní y otras zonas que son consideradas de la mayor biodiversidad en todo el mundo. Si estas zonas fueran, o ya están concesionadas, pero si estas zonas fueran abiertas a los procesos de exploración, de prospección y mucho peor de explotación, realmente se comprometería toda nuestra forma de vida, todo el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza que se mantiene en nuestras comunidades, pero además el equilibrio planetario para todo el mundo en una época en la que combatir el cambio climático es un compromiso y es una decisión de los gobiernos, más bien son los pueblos originarios, somos las organizaciones desde las comunidades los que verdaderamente estamos cumpliendo con nuestros compromisos de proteger el medio ambiente. En ese sentido es para nosotros importantísimo que los bancos adopten estas políticas ambientales. Tomen el ejemplo de 7 bancos que ya han decidido dejar de financiar el comercio de crudo y empiecen a establecer políticas ambientales amigables con el medio ambiente, favorables a los pueblos, sobre todo que no vulneren nuestros derechos y que permitan avanzar hacia una etapa verdadera de transición ecológica más allá de la extracción de combustibles fósiles hacia sociedades post-extractivas armoniosas con el ambiente, como ha sido la forma de vida de los pueblos, de las nacionalidades y de nuestras comunidades desde tiempos consuetudinarios y que actualmente continúan siendo así. Muchas gracias. Thank you so much, Andreas. We do have, I see. Muchas gracias, Andrés. Ms. Nemo Gigita has Veo que tenemos a la señora Nemo Gigita. but I saw you there a minute ago. ¿Puedes encender tu cámara, por favor? Te vi hace un rato. ¿Nos puedes escuchar? There you are. We're wondering Ahí if you está. could share, Nos preguntábamos si nos puedes compartir algo acerca de la experiencia de los pueblos que viven en el área y que han sido afectadas por la exploración de petróleo y gas en la zona amazónica. ¿Nos puede contar dónde viven ustedes y el impacto que ha habido debido a la exploración de petróleo y gas? Buenos días a todos, mi nombre es Nemo, soy de la nacionalidad guaraní. Actualmente estoy como dirigente de Mujer y Salud en la Comunidad. Para nosotros, el pueblo guaraní ha sido el más afectado dentro de los territorios amazónicos con la contaminación del petróleo, porque la mayor parte de nuestro territorio en la provincia de Orellana ha sido contaminado. Nuestros hermanos coromenaris también viven en una selva cerrada actualmente, porque hace un año nos mandaron a encerrar en nuestras casas por el tema del COVID-19. Mientras tanto, el gobierno autorizó para que ingrese 7.5 kilómetros en el Parque Nacional Yasuní. Entonces, con eso se lleva más contaminación, más deforestación a nuestros territorios amazónicos, y es preocupante porque el gobierno, en vez de apoyarnos, en vez de protegernos, lo único que está haciendo es destruir nuestra selva, contaminar el medio ambiente. Nuestra fuente de vida es el agua, estamos contaminados. Entonces todo eso nos repercute toda la familia amazónica que vivimos en la selva con las enfermedades que nos estamos padeciendo, y es muy, muy difícil para nosotros esta situación. En la selva amazónica hacemos un llamado internacional
que nos tienen que visibilizar, hablar para que estas cosas ya no sigan sucediendo en la selva amazónica, porque nosotros también estamos cuidando la selva, pero el gobierno nos está destruyendo, nos está aplastando. Entonces, las luchas que tenemos aquí, las nacionalidades contra las empresas petroleras, madereras, mineras, es muy fuerte. En la Amazonía estamos siendo invadidos por el tema del activismo a gran escala. Es un monstruo que está llegando muy fuertemente en la selva amazónica y nosotros como indígenas y como mujeres estamos al frente luchando, llevando nuestras voces de lucha contra todo el activismo que está ingresando a la selva amazónica. Entonces para nosotros es difícil, nosotras como mujeres estamos en la primera línea luchando, combatiendo contra esto que está sucediendo en nuestra selva amazónica. Y también nosotras estamos visibilizando nuestros trabajos de mujeres a través de nuestras artesanías, a través de los proyectos productivos, haciendo las luchas también para que vean lo que está sucediendo en la Amazonía. Es duro vivir en la Amazonía, tener que pasar todos los días luchando contra los extractivistas que están llegando cada día a nuestra selva amazónica. Gracias. Thank you so much. Muchísimas gracias. Es escandaloso lo que está ocurriendo en su territorio y con esa persistencia para luchar contra la extracción. Es una inspiración para nosotros realmente. Ahora quisiera preguntar al señor Waki que nos cuente acerca de las soluciones indígenas a esta crisis. ¿Qué tipo de acciones le gustaría ver a los bancos que tomaran? ¿Qué les gustaría ver a ustedes como resultado para sus comunidades? Muy buenos días, amigos, amigas de distintos lugares. Realmente de que los bancos están financiando al extractivismo, tomar la conciencia y dejar que la planeta nos necesita, nos pide ayuda de que no matemos a los seres vivos en la Amazonía. Con eso quiero decir de que nosotros estamos luchando día a día. Los pueblos y nacionalidades luchamos por conservar, por tener este ambiente, esta Amazonía linda. Pero sin embargo, el gobierno y el desarrollo, entre comillas la palabra desarrollo, es lo que nos está acabando. Con eso quiero decir también de que el gobierno en estos días hizo un decreto para la extracción de recursos naturales en la Amazonía. El decreto 95, que más claro da toda la accesibilidad a las empresas transnacionales como petroleras y mineras puedan ingresar absolutamente con toda esa garantía. Y en eso nosotros hemos estado luchando y estamos al frente luchando para poder decir de que no estamos de acuerdo con la extracción petrolera y minera. Entonces, esto quiere decir de que nosotros estamos al frente y queremos nosotros para poder hacer todo este proceso, luchar, conservar el bosque, queremos de que los bancos, quienes están financiando para la extracción de recursos naturales en la Amazonía y en el mundo, puedan invertir más bien en desarrollo, lo que es economía. Economía indígena que sería emprendimientos de las nacionalidades, poder hacer una economía conjunta aquí, sacando todo lo que tenemos nosotros. Emprendimientos puntuales
que las familias necesitan. Es verdad de que en el norte, centro y sur vemos cómo están destruyendo. En el sur, la minería, el río Zamora hoy se encuentra bien contaminado, no hay peces y la familia nos toca ahora sí enlatados. En ese sentido, necesitamos de que si fuera nosotros tuviéramos recursos para poder invertir, sería muy importante que cada uno de las nacionalidades tengan su vida sana, sin contaminación, y para eso pido de que los bancos puedan financiar directamente a las nacionalidades o puedan invertir recursos directamente a las nacionalidades, porque somos nosotros quienes estamos conservando, estamos cuidando el bosque. Y en ese sentido, dentro de eso, a veces se ve, más claro, se vulnera el tema del derecho a la naturaleza. En la Constitución está, en uno de los artículos, está derecho a la naturaleza, derecho a la conservación, pero sin embargo, el gobierno con ese decreto que dio el 95, mata todo lo que está en la Constitución, lo que está escrito. Y en ese sentido, hoy es momento de poder reflexionar, que las nacionalidades se pronuncien, y estamos pronunciándonos en este momento a nombre de las 11 nacionalidades, a nombre de las 23 organizaciones que corresponden a la CONFENIAI. Nosotros estamos en pie de lucha. Y en ese sentido, yo quisiera invitar a los hermanos, amigos, que hoy necesitamos de ustedes, de todos. Nos queremos, nos buscamos para poder fortalecer y tener nuestro espacio territorial sin contaminación. A más de lo que ya está, pero queremos conservarlo, y en ese sentido invito a cada uno. Nosotros lo que queremos es cómo poder luchar o cómo poder fortalecer a la Amazonía, es dejando de explotar todo lo que es recursos naturales, que si acabamos con todo eso, no tendremos vida para nuestra generación. De mi parte, muchas gracias a todos y gracias por la invitación. Thank you so much for those powerful words. I think Muchas gracias por sus palabras tan poderosas. Es muy claro a partir de su ejemplo que la luz verde que se le dio a la exploración petrolera desde el gobierno ecuatoriano resalta la falta de liderazgo precisamente del gobierno y la urgencia de esta exclusión, la necesidad de que el sector privado actúe. Quiero recordarles a todos que envíen sus preguntas. Tienen un botón de preguntas en la parte inferior de sus pantallas. Y ahora voy a darle la palabra a Angelina, nuestra colega, para hablar acerca de la investigación original hecha acerca de esta política y lo que sabemos acerca de la exposición de los bancos a la destrucción amazónica. Muchas gracias, Sephora. Les hablo desde el territorio tradicional del pueblo Sechelt en la costa occidental de Canadá. Comenzamos investigando este tema en 2020, investigando los flujos comerciales del petróleo, las exportaciones globales y también las importaciones a los Estados Unidos. Y descubrimos que muchos bancos europeos actuaban violando sus propios acuerdos ambientales. En 2009, los bancos europeos financiaron el flujo de más de 150 millones de barriles de crudo, equivalente a 10 millardos de dólares. Esto es una violación porque los bancos hacen el compromiso de preservar los bosques, las selvas y no financiar actividades que lleven a la deforestación. Pero la industria de petróleo y gas en el Amazonas es responsable de todos estos daños, además de corrupción y contaminación y la afectación a los derechos de los pueblos indígenas. El año pasado, los principales 6 bancos
de nuestro informe hicieron acuerdos o compromisos, algunos públicos, algunos en privado, de dejar de financiar actividades en las cabeceras de los ríos, que es un primer paso para lograr esta exclusión, toda vez que la producción del petróleo proviene de Ecuador. Sin embargo, los esfuerzos que se dan en Colombia y Brasil, por ejemplo, la expansión de estas actividades afectan la eficiencia de estos compromisos. Así que tenemos que capturar no solamente las áreas de actual producción, sino las áreas de expansión. Así pues, pasamos a un alcance más amplio para examinar no solamente el comercio de petróleo, sino todos los elementos de la industria de petróleo y gas y las actividades en el bioma amazónico. Como resultado, la política de exclusión en el Amazonas cubre una expansión, un área expandida, geográfica expandida para incluir todo el bioma amazónico, incluyendo a Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, parte de Bolivia, parte de Venezuela, áreas de Surinam, etcétera. Y hay una gran definición de ella disponible para la que les podemos dar el enlace para que la consulten al final del seminario. Así que era importante para capturar las áreas de expansión para petróleo y gas. También la ampliamos para observar la exploración, desarrollo, comercio, transporte, por ejemplo, por oleoductos, y todos los demás servicios auxiliares o de apoyo a la industria. La investigación también nos llevó a todas las actividades de financiación corporativa de los bancos, incluyendo a los créditos reunidos o los créditos unificados, donde varios bancos se unen para proporcionar una gran cantidad, un crédito muy grande, primordialmente relacionado con los comerciantes de petróleo y asimismo para la producción y exploración, proyectos de exploración y producción, donde estos créditos proporcionan una gran oportunidad para la expansión de la industria. Vimos también que hay vacíos legales vacíos en las políticas de los bancos que tienen que ser estudiadas y eliminadas. Consideramos que esta política también debe incluir a todos los bonos y todo el patrimonio que tengan los bancos y que las empresas que tengan más del 5% de sus ingresos del petróleo, de actividades de petróleo y gas, deben ser consideradas como de alto riesgo en los marcos de los RAS, lo que significa que los bancos deben ser muy específicos para reducir y eliminar la posibilidad de financiar estas empresas. Ahora, este es un alcance bastante amplio, incluso más amplio que la exclusión ártica de la que habló Pendle, y puede parecer muy difícil o un gran esfuerzo para que los bancos se apropien de ello. Pero tenemos que recordar que el caso de la exclusión ártica fue similar y que en últimas los argumentos incluían los derechos humanos de las naciones indígenas, la importancia de las áreas en tema de biodiversidad. Y estas son las que inclinan la balanza en favor de la política. Es una política que acepta la urgencia de las acciones y resalta la importancia de evitar lo más pronto posible la expansión planeada y posible en las áreas amazónicas. La posibilidad de no tener más pozos nuevos a final del 2021. Voy a mostrarles una imagen, una diapositiva para hablar un poco más acerca de lo que nos mostró la investigación. Desarrollamos un puntaje para aquellos bancos que actualmente financian actividades en el Amazonas.
as well as their actual exposure to Amazon oil and gas via their finance and investment Hicimos esta decisions. calificación para Those 6 key risks include los 6 riesgos clave: biodiversity loss, cambio climático, deforestación, leyes de biodiversidad, la afectación a los derechos de los indígenas, contaminación o polución y corrupción. Y no sé si han visto los titulares de prensa últimamente acerca de la corrupción revelada dentro de la actividad petrolera en el Amazonas. Estos 6 riesgos clave los miramos a la luz de la política del banco para gestionar esos riesgos. Y la exposición de los bancos a las 100 principales empresas petroleras. Ese informe está disponible, es público, les enviaremos el enlace al final del seminario y nos muestra que ningún banco es líder en la protección del Amazonas. Y esto nos reveló que falta una política. Sin embargo, hay algunos que pueden mejorar sus políticas y compromisos para reducir su exposición al reducir su inversión y financiación en la región. Estos bancos incluyen a BNP Paribas, ING, que ya se comprometieron a excluir su financiación al petróleo. Hay otros bancos que pueden llegar a ser seguidores, como JP Morgan Chase, HSBC y Deutsche Bank, que siguen apoyando a la industria de petróleo y gas en el Amazonas e incluso no tienen las políticas básicas para gestionar los riesgos para la destrucción de la selva amazónica. Gracias, Angeline. Fue un buen resumen. El informe y el ranking está en el chat y ahí está el link, el enlace. Y también pueden ir a la nueva página web exitamazongas.org. Tenemos preguntas. Nos han llegado preguntas de nuestra audiencia para los panelistas. Veo que se ha duplicado la cantidad de gente. Muchísimas gracias. Si se acaban de unir, recuerden que hay una sección de preguntas y respuestas, una sección de preguntas para formular sus preguntas y tenemos función de interpretación simultánea. En la parte inferior de su pantalla, hagan clic en interpretación para escoger su idioma. En primer lugar, voy a preguntarle a Pendle si puede responder esta pregunta. Tenemos una pregunta que viene acerca de Ecuador. Pensaba que Ecuador es uno de los pocos países en el mundo que castigaba el ecocidio y apoyaba la protección de la naturaleza. ¿Qué protección hay en la ley? Bien, los derechos de la naturaleza están integrados en la Constitución ecuatoriana. Así que abrir exploración en parques nacionales y zonas indígenas parece ir en contra de esto. Y los indígenas no tienen sus derechos autónomos. Eso significa que no tienen derechos sobre el subsuelo. Eso significa que el petróleo, los recursos naturales que se encuentran en el subsuelo, podrá ser explotado por el gobierno si hay un consentimiento informado. Pero este consentimiento previo, libre e informado, debería incluir una información completa para las comunidades en cuyas tierras quiere operar una empresa. Pero en la mayoría de las cosas lo que ocurre es totalmente distinto. Las empresas utilizarán una estrategia de divide y vencerás, separar las comunidades y tal vez consultar a una persona en la comunidad o no al representante adecuado. Y así pues, ese tipo de consentimiento que obtienen las empresas
no es real. Y las empresas continúan perforando y explorando sin el verdadero consentimiento de las empresas. Creo que voy a parar ahí. Tenemos más preguntas para nuestros panelistas también de los pueblos indígenas que nos pueden hablar al respecto. Thank you, Pendle. Gracias, Pendle. Our, guest from Confanae, would you like to address that question? If not, I haven't. ¿Alguien de Confenae quiere responder algo más de la pregunta? Si no, pues tengo más. I always wait a moment for the translation. But I'm going to give you our second question. Quisiera, gracias también por las preguntas. Thank you for your questions. Realmente, dentro de la Constitución existe The Constitution does have the rights of nature. Y eso debe que acatar el gobierno, con lo And que it needs to be estamos upheld. a nivel internacional. Ecuador presenta un espacio territorial de la naturaleza, el Yasuní en especial. Pero existen otros espacios territoriales que We son have the áreas de Yasuní territorial conservación, space. The Yasuní que tiene space, but there bosques are some others, protectores, including the también las forest áreas de forest conservación, and pero sin preservation areas. embargo, dentro de lo que However, está en la Constitución, derecho a la naturaleza, que debe que ser conservado, as for sin the right embargo, absolutamente to nature, which must be preserved, lo podemos decir, le secuestra el gobierno con este decreto del 95. the Donde government que ya no existe totally disregards derecho a la naturaleza. those provisions with this new decree. No da There's no longer prioridad protection to nature. de que estamos conservando. It does Más not bien prioritize decreta those who are preserving it. a las transnacionales, a las And empresas in fact, transnacionales, it entregar el territorio de la nacionalidad. hands the Eso nation's es un territories to companies. genocidio directamente That a las is nacionalidades. Genocide Es un on genocidio indigenous que nations. acaba toda la naturaleza, It's acaba genocide con los that bosques, destroys acaba con los nature, animales, destroys acaba forests, con los ríos. animals, and rivers. En ese sentido, nosotros, las nacionalidades, In that sense, estamos en pie indigenous de lucha. nations are La on their feet, Confeñe ready to fight. está apoyando Compañía y sigue apoyando a las has supported and nacionalidades que continues están to defendiendo sus support territorios. the Y nations that nosotros are como defending the organización territories. regional, como Confeñe, And as a estamos regional organization, we protegiendo stand los to derechos protect the colectivos, rights, the collective respondiendo rights. a las necesidades de cada una de las nacionalidades. And En ese sentido, el gobierno protecting the no needs ha of each aplicado nation. una consulta The previa y de government has not consentimiento. applied an FIPC. El gobierno no ha hecho una consulta. The government El has gobierno not ha entregado a las consulted. empresas, The government has a las just empresas petroleras y mineras que ellos hagan la consulta. Las empresas petroleras allowed no the tienen companies, por the qué mining hacer companies la to carry consulta, out sino the el consults, and gobierno. they don't have. En ningún momento ha hecho esto. Y es por eso que nosotros, como Confeñey, estamos en lucha por la decisión de las nacionalidades, porque queremos vivir en un ambiente sano, libre y sin contaminación. Pero el gobierno no lo ve. Lo ve, sin embargo, extraer todos los recursos. Ha habido recursos que han estado sacando de hace años, 40 años de petróleo, pero la Amazonía sigue en pobreza. Más grandes han sido hoy. Se ve Quito, Guayaquil, Cuenca, son los lugares más que dan todos estos recursos. En la Amazonía no hay, vemos toda la contaminación. Todo el recurso que sale, petróleo, los más beneficiarios son, vuelvo y repito, Quito, Guayaquil, Cuenca, esas ciudades son los que han recibido todo el recurso. En ese sentido, pedimos
y vamos a estar en proceso de lucha. Con todo esto, los dirigentes quienes están al frente han sido amenazados por las empresas, por el gobierno en especial. Y es lo que estamos luchando, somos lo que necesitamos, vivir en territorio sano, en bosque y nada más. Para nuestra generación es por eso que estamos luchando. Eso para poder comentarlo, todo lo que es el gobierno no respeta, no acata de acuerdo a la Constitución lo que dice derecho a la naturaleza. No respeta. Los ministerios entregan concesiones de reserva para poder explotar la minería, el petróleo, sin consulta previa y consentimiento. Muchas gracias. Thank you very much. And I'm terribly sorry for the confusion in the translation. Lamento mucho por la confusión en la interpretación. They can make sure that those are on the appropriate channels. Currently, the English translation was on the Spanish channel for that. Infortunadamente, la interpretación estaba en español. Mis disculpas. As we move forward. Lo arreglaremos. So, keeping along the same line of discussion, we had a question come in. Siguiendo por esa misma línea, tenemos una pregunta en español. Taffy, I'm going to ask you if you could speak to it. The rough translation of the question is. La traducción general de la pregunta es: estoy de acuerdo en que el Estado ecuatoriano ha destruido el Amazonas sin consultar a sus habitantes. Ahora, el Estado siempre ha dicho que la explotación de petróleo y gas es necesaria para alimentar a todo el país. Y de esa manera utiliza el discurso político de la solidaridad. ¿Cómo responden ustedes a este problema? Andrés, ¿quieres responder? I was waiting for the translation to see if. Andres, are you with us still? Andrés, ¿estás con nosotros? Sí, gracias. Este es un discurso que lo ha venido manejando el gobierno. Nosotros no estamos muy de acuerdo, porque la emergencia sanitaria de COVID-19, la pandemia, ha demostrado más bien al radio que no ha sido ni la explotación minera ni la explotación petrolera lo que ha permitido al pueblo ecuatoriano salir de la crisis económica. Al contrario, durante la fase más invasiva de la pandemia en todo el territorio ecuatoriano, fue el campo el que de manera solidaria aportó con la alimentación hacia todos los centros urbanos. Es decir, en ningún momento ni la explotación minera ni la explotación petrolera han sido una salvación para todo el pueblo ecuatoriano, cuando sí el incentivo al agro y sobre todo desde los sectores rurales hemos contribuido de manera directa y concreta a la reactivación económica y a superar la etapa más fuerte de la crisis. Al contrario, los réditos y las regalías de la explotación petrolera lo que hacen es distribuirse no en las inmensas mayorías, sino concentrarse en torno a la ganancia de las mismas empresas y también crecer el aparato burocrático del Estado, pero los resultados concretos no se revierten en las zonas de explotación. Tanto así que provincias históricamente petroleras en el nororiente, como Orellana y Sucumbíos, tienen los mayores índices de pobreza, de desnutrición y de cáncer, por ejemplo. Entonces vemos que los efectos son contrarios a los que pregonan los gobiernos. Pero durante la emergencia sanitaria, al contrario, hemos visto que sí ha habido un aporte concreto desde el sector del agro y también que en esta etapa de reactivación económica están siendo, por ejemplo, los emprendimientos de turismo comunitario, los microemprendimientos, los emprendimientos también relacionados con la agricultura, los que están generando economías familiares que están permitiendo salir de esta crisis. Así que nosotros pensamos que más bien todo el proceso de explotación, incluso en tiempos de pandemia, fue el que generó la ola de contagio masiva, la que trajo incluso
la pandemia a varios de los territorios indígenas del interior. Los primeros contagios procedieron de las zonas con explotación minera, de las zonas donde existían trabajadores petroleros e incluso del boom por la extracción de la fiebre de la balsa. Entonces, el extractivismo solo ha traído históricamente y en la actual coyuntura de la pandemia mayor contagio, mayor contaminación, pero más bien desde el campo se han demostrado alternativas específicas y concretas para salir de la crisis económica. Thank you so much, Andreas. Muchas gracias, Andrés. En relación con esta conversación económica, también tenemos el asunto de que se ha hablado acerca de qué impulsa esta industria. Quisiera que Pendle nos comentara particularmente si y cómo esto está promoviendo, impulsando una nueva extracción. Creo que ya hablamos un poco de esto en preguntas previas, pero sí, este tema del desarrollo sostenible y cómo los países como el Ecuador sale de la deuda está muy relacionado con esta industria. Vemos cómo la explotación y la promesa de perforar va relacionados con la deuda que ya Ecuador tiene con otra serie de países. Así que necesitamos encontrar una manera de pasar de un modelo económico basado en la extracción, que creo que lo tenemos claro a partir de esta conversación. La respuesta típica que obtenemos en las conversaciones con los líderes de los bancos acerca de la búsqueda de una política de exclusión en el Amazonas es que si adoptaran esa política o si no financiaran al petróleo y gas, esencialmente están cortando su apoyo o sus flujos de recursos a países como Ecuador, debido a que estas industrias o muchas de estas industrias de petróleo y gas están nacionalizadas. Estamos tratando de que los bancos encuentren nuevas maneras de apoyar a estos países en su inversión en otros campos. Ya lo vimos en la discusión. Una de lo que están pidiendo las comunidades es reparación por el daño causado por la industria extractiva de petróleo y gas en sus territorios. Así que este modelo de continuar perforando para pagar la deuda que ha amasado el país no es algo lógico o viable. No sé si alguien más quiera decir algo. Angeline, creo que tú también tienes algo que decir al respecto, así que me detendré por el momento. Gracias, Pendle. Angeline, ¿tú querías añadir algo? No, estuvo genial, Pendle. Quisiera añadir una cosa más. Este asunto de nueva extracción petrolero para pagar la deuda de un país, que también hemos visto en muchos otros países, que lo vimos cuando IPCC e IEA están pidiendo que se termine ya la expansión petrolera para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Entonces, como las organizaciones indígenas Amazon Watch y Stand Earth están pidiendo un tratado de no proliferación de petróleo. Pueden verlo en el sitio web. Y a este esfuerzo se unen funcionarios elegidos de todo el mundo. Vemos que 101 ganadores del Nobel, entre otros, se han unido.
Si lo logramos, no en el Amazonas, sino si lo queremos para el resto del mundo, necesitaremos muchísimo apoyo para superar barreras críticas. Los estados y las naciones han sido lentas para lograrlo. Y es por ello que la política de exclusión es tan importante, para que los bancos tomen acción inmediata para asegurar que se cumplan los compromisos con los derechos humanos y con el liderazgo. Angeline, tenemos más preguntas. Te voy a dar 2 preguntas a ti. En primer lugar, ¿cómo se conecta la exploración petrolera con otras cosas y la deforestación en el Amazonas? ¿Por qué se enfocan actualmente en el petróleo y no en otras industrias extractivas? En segundo lugar, ¿por qué es tan crítico el liderazgo de los bancos para estas áreas del Amazonas? ¿Ha habido políticas de exclusión en otras áreas y qué hemos aprendido de ellas? En primer lugar, nos enfocamos en petróleo y gas porque queremos ver en dónde cabemos en este movimiento. Hay otros movimientos que se ocupan de la deforestación desde la óptica de la agricultura. Por ejemplo, cultivos de soya. Así que hacemos parte de un movimiento más amplio y vemos al petróleo y gas como promotores de la fragmentación. El petróleo y gas en el Amazonas se enfoca en llegar a áreas intactas para desarrollar campos grandes. Eso requiere muchas carreteras en zonas donde no se tendrá ninguna otra motivación para construirlas. Con esas carreteras llega colonización a los costados de la carretera y llegan otros tipos de actividades deforestadoras. Y este no es un fenómeno aislado en el Amazonas. En todo el mundo vemos el impacto y la correlación que hay entre la construcción de carreteras en bosques intactos y la destrucción de los bosques con distintas formas de deforestación. Una de las cosas que queremos resaltar al hablar con bancos es que no siempre se piensa en primer lugar como deforestadora a la industria petrolera, sino con estos otros servicios adicionales son los que deforestan. Entonces, esta es como la punta de la lanza. Si bien no afecta la mayor parte del área, sí abre la posibilidad para que suceda. El enfoque aquí es que hay una motivación económica tan grande para continuar la explotación de petróleo en el Amazonas que sigue siendo las actividades de mayor preocupación. Y por supuesto, nuestro deseo de seguir combatiendo el cambio climático y la lucha para la reducción del consumo de combustibles fósiles. Y asimismo para proteger las áreas naturales de mitigación de los daños del clima. Es una buena pregunta y hay muchas razones por las cuales podríamos mirar otras industrias, pero esta es una buena razón por la cual nos enfocamos en esta. En cuanto a la segunda pregunta, si la puedes resumir de nuevo, por favor. La pregunta, Angeline, era ¿qué podemos aprender de las zonas de Ártica y de Tarzán? Pero se nos está acabando el tiempo, así que le quiero pedir a todos los que han enviado preguntas que nos contacten en stand.earth y en Amazon Watch, y particularmente acerca de esta iniciativa. Encontrarán muchas maneras de involucrarse y participar con esta iniciativa. En exitamazonoilandgas.org le voy a pedir a mis colegas del equipo que pongan la información en el chat para que la gente pueda tener acceso a esa información. Haremos más eventos públicos y llamados públicos para que se unan a nosotros a medida que querramos contactar a bancos en particulares que se están quedando retrasando en la tarea. Quiero agradecer a nuestros colegas indígenas por unirse a nosotros
en el lanzamiento de este propósito. Su lucha y su fuerza son una inspiración para nosotros. Esperamos escuchar o saber más de ustedes en eventos posteriores. Y por favor, les pido a todos los presentes que compartan esta iniciativa, que se unan a nosotros. No hay tema más crítico ahora que vemos un planeta en llamas. Tenemos que proteger el corazón del Amazonas, que es tan clave, y finalizar la explotación petrolera en el Amazonas hoy es fundamental para proteger los derechos humanos y la subsistencia de los pueblos indígenas. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por sus preguntas. Por favor, no duden en contactar a los miembros del equipo con esas preguntas que no pudimos responder en el seminario web. Recuerden, exitamazonoilandgas.org para continuar apoyando esta iniciativa. Y si se conectaron algunos de ustedes que trabajen en los bancos principales, por favor, contáctenos. Hemos hecho investigación exhaustiva. Quisiéramos trabajar con ustedes para asegurarnos de que aborden estos temas con urgencia y que cumplan con sus compromisos. Muchísimas gracias a todos nuestros oradores y gracias a todos los que se conectaron con nosotros en este seminario web durante la Semana del Clima de Nueva York.